¿Recuerda usted que Rusia ha venido diciendo que arreglen con diálogo lo que es esta situación de la guerra con el país, eh, que bueno, ya lo hemos mencionado, el país Ucrania, lo vamos a mencionar, esperamos que no nos censuren. Y entonces les decía, ellos han venido proponiendo que siempre hagan o que tengan un diálogo para pues llegar a un acuerdo y que todo esto ya no salga más de control y no perjudique a nivel mundial. Pues bueno, nada más y nada menos que a Rusia, pues lo tomaron como, pues, ni sabemos quién, ni sabemos ni quién seas ni nada, ¿no? Y entonces te decía que bueno, surge toda esta situación en donde pues Putin pronuncia un discurso clave en el Parlamento ruso, lo más destacado de esto. ¿Y qué es lo que dice? El mensaje de la Asamblea, pues nada más y nada menos que la Asamblea, se puede decir federal, establece los principales caminos a seguir en la política interior y exterior. Vamos a ponerle mucha atención a lo que nos está comentando, a lo que nos está diciendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tiene toda la boca llena de razón y dice por acá, dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció este martes su discurso anual ante la Duma estatal y el Consejo de la Federación, las dos cámaras de la Asamblea Federal y el Parlamento ruso, para informar sobre los principales caminos a seguir de la política interior y exterior de su país. En su intervención abordó diversos temas de relevancia no solo para el pueblo ruso, sino para la comunidad internacional. ¿Qué es lo que nos dice? El mensaje del mandatario es un documento político y legal de carácter programático que desgrana las direcciones estratégicas del desarrollo de Rusia y para el futuro cercano. Incluye tanto la disposición política, económica e ideología como propuestas específicas en el campo del trabajo legislativo de ambas asambleas del Parlamento, pues obviamente, ¿no? Conflicto, ¿qué es lo que dice acá? Pues también este conflicto, dice el mandatario ruso, empezó su discurso declarando que el mensaje de hoy llega en un momento difícil y crucial para Rusia, en un momento de cambio fundamental en todo el mundo. Dice, por acá hace un año se tomó la decisión de llevar a cabo la operación militar especial para proteger la población de nuestras tierras históricas, garantizar la seguridad de nuestro país y eliminar la amenaza del régimen neonazi de Kiev, declaró, subrayando que Moscú resolverá sus tareas paso a paso, con cuidado y con coherencia lo hará Rusia. Según el presidente, el principal propósito de Rusia en la arena mundial consiste en defender su propio hogar, al mismo tiempo que Occidente solo busca obtener un dominio total a nivel internacional. Y sí, al otro país, pues obviamente lo están usando. Y la gente que no se quiera dar cuenta, o ya se dio, pero pues no han sabido, o están muy contentos con el Super Saiyajin que tienen, más sin embargo, pues allá no. Dice, advirtió que Occidente pretende convertir el conflicto de esa nación en una confrontación global. Lo entendemos y responderemos adecuadamente, prometió, asegurando que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Rusia ha sido un país o es una nación que no es la misma como antes, no es la misma entreguista, no es el mismo de antes. No por eso lleva más de 20 años el presidente Putin siendo presidente de esa gran nación. Dice Donbass y un cruel mentira del occidente, el mandatario señaló que anteriormente Rusia hizo todo lo posible para resolver pacíficamente la crisis de la otra nación, pero a sus espaldas se estaba preparando un escenario totalmente distinto. Las promesas occidentales de buscar la paz en Donbass se convirtió en un cruel
falsificación y mentira, denunció añadiendo que duramente todo ese tiempo en el que Donbass ardía, en la que se derramaba sangre, en Rusia buscaba sinceramente una solución pacífica, se estaba jugando con la vida de muchísima gente, de millones. Destacó que los países occidentales cerraron los ojos ante los asesinatos políticos, la represión del régimen de Kiev contra los no deseados, el acoso a los creyentes, y animaron cada vez más a los neonazis, pues obviamente a cometer actos, pues obviamente de esta situación en Donbass. Dice además recordó que antes del inicio de las operaciones militares, las autoridades del país estaban negociando con Occidente el suministro de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y otros equipos pesados, así como el régimen de Kiev tenía un gran volumen de adquirir armas nucleares. Protegemos nuestra casa, mientras que el objetivo de Occidente es poder ilimitado. Es el poder ilimitado, dice Estados Unidos, y la OTAN desplegaban rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras de nuestro país. En las maniobras estaban estudiando el teatro, pues obviamente, de las futuras hostilidades, preparando a un régimen en Kiev bajo su control a este país y esclavizando, pues obviamente, no voy a mencionar también esto, esclavizando por ellos para una gran guerra, afirmó, subrayando que actualmente los países occidentales lo admiten públicamente, abiertamente, sin vergüenza. Rusia no está en guerra con el pueblo de la otra nación, que se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de los amos occidentales que han ocupado pues del país. Dice el líder ruso, subrayó que nadie en Occidente tiene en cuenta las víctimas humanas, ya que están en juego billones de dólares, así como los gobiernos occidentales utilizaron al país como una ariete contra Rusia y como campo de entrenamiento. ¿Qué es lo que nos menciona por acá? Sanciones antirrusas han fracasado. Además, según Putin, Occidente ha desplegado contra Rusia solo un enfrente militar, 5 también, pues obviamente uno económico. Sin embargo, no ha conseguido ni seguridad, nada, mientras que sus propias sanciones han provocado subidas de precios y otros problemas en los países occidentales que intentan culpar de ello a los rusos. Pues obviamente son como la Sandra Cuevas, no saben hacer absolutamente nada, pero como chingan que esto tiene la culpa, que las mandó Claudia Sheinbaum, y se empieza a hacer babas. Las sanciones antirrusas son solo un medio para lograr un fin. El objetivo es hacer sufrir al pueblo de Rusia, pero los cálculos de estos humanistas occidentales han fracasado. Aquí está muy detallado, muy claro. Señaló que la economía y la administración gubernamental de país euroasiático han demostrado ser muchísimo más sólidas que se esperaba en Occidente. El mandatario también aseguró que Rusia no cometerá errores del pasado, aunque la defensa nacional es prioridad más importante al desarrollar. No se pueden repetir los errores y destruir la economía. Así afirmó que el país se enfrentó en un nuevo ciclo de crecimiento económico, señalado que superó los riesgos emergentes. Añadió que Moscú ampliará sus prometedoras relaciones económicas exteriores y construirá nuevos corredores logísticos. Las autoridades rusas saben lo que hay que hacer para un desarrollo constante, progresivo y soberano a pesar de todas las presiones y amenazas externas, declaró el presidente de Rusia. Agregó que la imagen de Occidente como un refugio seguro resultó ser solo un fantasma, una falsedad en referencia a la congelación de los activos rusos. Destacó que los empresarios del país euroasiático que guardaban sus fondos en los países occidentales simplemente fueron robados.
nada más para que vean que hay empresarios rusos que quedaron también, fueron, pues prácticamente les quitaron la lana y les dijeron, ¿sabes qué? Pues desaparecieron. No sabemos cómo desaparecieron. Señaló que los grandes empresarios rusos deben de comprender que seguirán siendo forasteros de segunda clase para Occidente, por lo que les instó a quedarse en su patria y trabajar para sus compatriotas. Quedaron sin nada, quedaron prácticamente en la calle. De acuerdo con Putin, Rusia es un país abierto y una civilización distinta, pero sin pretextos de exclusividad y superioridad. Rusia sabe cómo ser amigos y mantener su palabra. No defraudará a nadie y siempre apoyará en una situación difícil, al igual que ayudó a los países occidentales durante la pandemia, añadió el presidente ruso. Esto no se lo van a agradecer nunca estos tipos, porque no saben ni siquiera qué es un respeto, no saben qué es principios y valores, y sobre todo una lealtad de agradecer que un país les tendió la mano cuando ni siquiera Estados Unidos les tendió la mano. Proteger niños de la ideología de la degradación, dice, al mismo tiempo afirmó que Occidente comprende que no puede derrotar a Rusia, por lo que lanza contra países ataques informativos cada vez más agresivos y tiene como objetivo la generación más joven. Mienten constantemente, falsean los hechos históricos, no dejan de atacar nuestra cultura, la Iglesia Ortodoxa rusa y otras organizaciones religiosas tradicionales de nuestro país, dijo. En este contexto, el mandatario se comprometió a proteger a los niños rusos de los ataques informativos, así como la ideología de la degradación y la degeneración. Dice, miren lo que las autoridades occidentales están haciendo con sus propios pueblos, la destrucción de la familia, la identidad cultural y nacional, la perversión y el abuso de menores hasta la pedofilia, la pedofilia son declarados norma de vida y los sacerdotes se ven obligados a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo, dijo, acentuando al mismo tiempo que las personas adultas tienen derecho a vivir como quieran, y así es como se ha tratado siempre en Rusia. Nadie interfiere en la vida privada de nadie. Dice suspensión del tratado con Estados Unidos de esta situación. Dice, Putin también abordó el tema de armas. Señaló que recientemente hubo una declaración de la OTAN, exigían a Moscú autorizar inspecciones de los países occidentales a las instalaciones estratégicas nucleares de Rusia en el marco del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START 3 por sus siglas en inglés. Sin embargo, las autoridades de países saben que Occidente está implicado en los intentos de ataque aéreos rusos, ya que las órdenes usados en estos ataques fueron equipados con la ayuda de instructores de la OTAN. Dice, también en este sentido, el mandatario ruso calificó de teatro del absurdo las exigencias de la OTAN de reanudar las inspecciones. Subrayó que el START 3 fue firmado cuando Moscú y Washington no se consideraban adversarios, pero todo esto pertenece al pasado. Dice, tras estas declaraciones, Putin anunció que Rusia suspende su participación en el START 3, según el presidente. Para volver al tratado, Moscú debe comprender antes el impacto del arsenal de ataque. Agregó que la OTAN tengo que anunciar hoy en Rusia suspendo su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, reitero, no sale del acuerdo, sino que suspende su participación, dijo el presidente Vladimir Putin. Dice, además, declaró que algunas personas en Washington están pensando en probar nuevas armas nucleares, pero entonces Moscú también llevaría a cabo pruebas, ya que la prioridad nuclear mundial no puede ser violada. Así, según el mandatario, el Ministerio de Defensa y la Agencia de Energía Atómica rusa, Rosatom, deben
prepararse para realizar ensayos, pues obviamente en caso de ser necesario. Sin embargo, subrayó que Rusia no será el país que los lleve primero a cabo. Entonces, aquí les está diciendo que no se va a dejar, obviamente, pero sí están mintiendo cada vez más. Y esto va dirigido ¿a quién? Pues nada más y nada menos que a los jóvenes, a los pequeños, y pues obviamente esto también es perjudicial porque los niños pues obviamente son esponjitas, están recibiendo toda esta situación, pero sabemos cómo son estos tipejos. No son unos malos agradecidos, pero sin embargo lo invito a que se suscriba. Espero que le haya gustado la información. Sin más por el momento nos despedimos, no sin antes decirle que Dios los bendiga, los acompañe, los llene de salud, paz, amor, prosperidad, y si Dios nos lo permite nos vemos en un siguiente video.